Listo, gente, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto encontrarnos acá con todos. Para la gente posiblemente nos pueda ver y escuchar a través del Facebook, también bacano encontrarlos, saludarlos. Somos el vicio de pensar. Hoy queremos comenzar esta bonita idea que se nos ocurrió, compartir una charla cada miércoles con ustedes para hablar de muchas cosas sin, digamos, sin mayor pretensión que la de compartir la palabra. Y bueno, por aquí está mi compañera Aleja, Yago y personas que nos están acompañando también. Ya en un momento vamos a mostrarnos un poquito todos para que sepamos quiénes somos. Y entonces la charla de hoy trae un personaje que se llama Diógenes y la hemos titulado No me tapes el sol. Entonces, ¿qué podemos decir para empezar? Diógenes fue un tipo famoso en su tiempo, estamos hablando de hace más de 2000 años, unos 23, 24 siglos tal vez, y fue el máximo representante de la escuela cínica, de lo que en los tiempos del helenismo se llamó el cinismo, que no tienen mucho que ver con lo que es el cinismo como lo entendemos hoy en día. Muchas gracias a los autos que pasan y nos pitan. Todo bien, un saludo para todos. Entonces, vean pues como el asunto, el cinismo como lo entendemos hoy es una concepción más bien negativa de la vida, de la existencia humana. Para los helénicos el cinismo que ellos plantean es más bien una forma de confrontar la vida, de confrontar a las personas, de hacer una crítica al mundo que ellos estaban viviendo. Cínico también viene de la palabra griega kinos, que es perro. Entonces por eso a nuestro fulano de hoy, Diógenes de Sinope porque nació en Sinope, en una ciudad helénica, le decían el perro. Una de las cosas que tenía, nada de nervios, una de las cosas que tenía el cinismo que representa Diógenes es que no es tan oscuro, no es tan negativo. Diógenes piensa que los seres humanos tenemos la posibilidad, tenemos algo dentro de nosotros que nos puede permitir transformar nuestra vida, hacernos autosuficientes, hacernos libres y hacernos felices, definitivamente. Ese es el cinismo de Diógenes. El tipo no escribió nada. Lo que tenemos de él son las anécdotas que muchos de sus contemporáneos nos han contado, y para anécdotas estamos acá también. Hay de todos los colores, de todos los calibres, ya les había compartido unas hace rato. La más conocida tal vez por todos es la que le da el título a nuestro encuentro de hoy, la que le dice a Alejandro Magno cuando Alejandro llega a Atenas como conquistador. Alejandro tenía una costumbre y era buscar a las personas más sabias de cada ciudad a donde llegaba y hacerles como un reconocimiento, hacerles regalitos y darles cariñito de esos pues. Entonces cuando llega a Atenas, como él llega como un conquistador, la gente pues no lo quería y él pregunta, bueno, ¿y quién es el más sabio de Atenas? Entonces los atenienses, por joderlo, por fastidiarlo, le dicen, el más sabio es Diógenes. ¿Y por qué por fastidiarlo? Porque Diógenes insultaba a todo el mundo, porque Diógenes le tiraba sus tres verdades a todo el mundo así sin anestesia, sin eufemismos. Sin vaselina. Sí, así también sin vaselina. Bacano el comentario escatológico, por eso también así. Entonces,
Alejandro y sus generales se van a buscar a Diógenes y lo encuentran ahí tirado, desnudo, en su barril donde vivía. Que Diógenes vivía en un barril, era así como el Chavo del Ocho. Los que somos más viejitos de pronto recordamos al Chavo. Es la misma figura. El muchacho pobre que vive en un barril, bueno, es lo mismo. Entonces Alejandro llega siendo el gran conquistador de todo el mundo conocido y le dice: Diógenes, lo que pasa es que me dicen que vos sos el más sabio de Atenas. Y como sos el más sabio de Atenas, ¡hey! Estamos triunfando. Todo bien. Entonces, como le dicen que es el más sabio de Atenas, entonces él dice: yo te quiero hacer un reconocimiento a vos por ser el más sabio, porque a mí me gusta la gente sabia. Entonces, dicho esto, pídeme lo que quieras, que yo te lo concedo, porque tengo el poder y porque tengo la plata para darte lo que vos te imagines. Y Diógenes se queda mirándolo y le dice: lo que yo quiero es que se me quite de enfrente, que me está tapando la luz del sol. Inmediatamente pues los soldados que iban con él lo querían matar, pero pues Alejandro quedó impactado con esa respuesta y pues, claramente no dejó que le hicieran daño. Y el final de esa anécdota es que mucho tiempo después, en una fiesta, estaba Alejandro Magno embriagándose con sus amigos, y en esos juegos que nos inventamos los borrachos empezaron a decir: ve, si vos no fueras el que sos, ¿a quién te hubiera gustado ser? Y empezaron a preguntarse. Cuando le tocó el turno a Alejandro y le preguntan: Alejandro, si vos no hubieras sido Alejandro, ¿quién te hubiera gustado ser? Y él de inmediato responde: si yo no hubiera sido Alejandro, el dueño del mundo, hubiera querido ser Diógenes. Entonces, como para que vean ustedes el calibre del pensamiento que nos trae Diógenes hoy, que no está en ningún libro que él haya escrito o que haya dictado algún amanuense. El cinismo es una postura, el cinismo helénico, dejémoslo claro, es una postura muy interesante ante la vida cotidiana, es hacer filosofía de la vida cotidiana, es la acción hecha filosofía. Diógenes no decía tanto, sino que actuaba más. Eso era lo que él tenía por, digamos, por consideración para enseñar, con el ejemplo, con la acción, con la vida misma. Entonces el cinismo lo que hace es enrostrarte todas las cosas vanas que tenés en tu vida. Diógenes vivía prácticamente desnudo, tenía solamente una capa vieja, tenía una totumita y no tenía más posesiones que eso. Además vivía, como les dije, en un barril. Y vivía en una ciudad como Atenas, que era históricamente una ciudad opulenta. Había mucho dinero y se habían construido una ciudad casi que hecha en mármol, con grandes templos, con grandes espacios públicos, donde la gente que tenía el dinero iba con ropas muy elegantes, y él era como esa mosca en la leche, él era lo que no sonaba. Y entonces Diógenes, ¿era que él quería ser así o por qué circunstancias vivía él así, por ser tan cínico y todo, y vivir en un barril? Él quería vivir así porque él podía haber tenido mucha riqueza, mucha plata. ¿Él por qué decidió ese camino? Claro, ya vean, ya se los había más o menos contado, pero es esto. Diógenes tuvo una vida normal en el sentido que conocemos nosotros como normal, una familia, un trabajo, y fue creciendo como todos nosotros. A Diógenes en algún momento le da por entrar al negocio de la familia, que era acuñar dinero. El papá de Diógenes era el encargado de hacer las monedas que circulaban
en su ciudad. Pero en algún momento al cucho de Diógenes se le da por hacer monedas falsas. Y Diógenes le entra al negocio de hacer dinero falso. Pillo. Sí. Desde ahí viene la corrupción, Julián. Ya, no, desde antes de eso, desde antes Claro. viene. Pero esa es una Claro. buena forma de ejemplificarla. El caso es que como todo lo bueno no dura, entonces los pillan. Pillaron. Y Diógenes termina en la cárcel y termina luego exiliado de su ciudad de Sinope. Diógenes llega a Atenas después de todo esto que le pasó de la cárcel, del exilio, después de que vieran cómo cae de su negocio, y se va a preguntarle al oráculo, a buscar una respuesta, a ver sobre todo lo que le estaba pasando, sobre todo lo que él estaba viviendo. Y el oráculo responde como responden todos los oráculos, de una forma medio misteriosa, medio, no sé, ¿cómo se dice eso? Medio chueca, así como que te digo un poquito, pero te escondo el resto. Además lo tenés que averiguar vos. Y bueno, va al oráculo y el oráculo le dice: Diógenes, el dinero es falso. Entonces Diógenes se queda pensando que lo que le pasó a él fue precisamente por ponerse a hacer dinero falso. Pero cuando a él le dicen, es que el oráculo nunca se equivoca, siempre dice la verdad, lo que pasa es que no la dice así de frente. Con el tiempo Diógenes se da cuenta que lo que el oráculo le decía no es que el dinero que él estaba haciendo era falso, que no era su dinero falsificado el problema, sino que la idea, el concepto de dinero era falso, o sea que todo el dinero de cualquier parte del mundo era falso. Entonces Diógenes se entera que sobre esa idea falsa, sobre ese concepto falso, es que se está construyendo la sociedad, es que se está haciendo todo lo que la ciudadanía, digamos, ateniense ha llegado a tener hasta su momento. Entonces, como esa idea de ciudadanía es una idea construida sobre una falsedad, pues él dice, o sea, no necesitamos dinero, la gente ni siquiera quiere el dinero, la gente le interesa es las cosas que aparentemente el dinero les puede dar, las mejoras que el dinero puede hacer por ellos. Y ahí es donde arranca el ideal de Diógenes de vivir como un perro callejero, de vivir en la pobreza. Diógenes comía porque pedía limosna. Diógenes mendigaba la comida y la gente pues se acostumbró a que le llevaba comida. O la gente que hacía eso, que lo ayudaban, lo conocían. De Sí, cómo ¿no? era el primero y todo. Claro, o sea, evidentemente pues en Atenas la gente conocía a Diógenes porque era el único que vivía así. O sea, era el único perro que Perro callejero. sí, o sea, que vivía en esas condiciones siendo una persona. Entonces, claro, Diógenes empieza a mostrarnos cómo la vida que nosotros pretendemos vivir no es una vida natural para los seres humanos. Obviamente aquí hay que hacer también una salvedad, y es que para los términos actuales pues es claro que todos necesitamos y de alguna manera queremos el dinero, porque no sé si podamos vivir hoy como Diógenes, aunque hay muchos mendigos en nuestro mundo, pero no sé si con la lucidez de los actos de Diógenes más que de sus palabras. La cuestión es que él nos enrostra que esa vida de consumo que llevamos hoy en día no tiene sentido. Un día Diógenes estaba, y vamos con la anécdota porque a Diógenes hay que contarlo a través de los cuentos que nos tiraron sobre él también los antiguos. Un día Diógenes está tomando agua en una fuente, ya les había dicho que él tenía una tutumita, y
mientras él estaba ahí, un niño llegó y agarró con las manos, hizo un cuenco con sus manos y tomó agua así. Diógenes se quedó mirando y dice, este niño me acaba de dar una lección. O sea, yo ni eso lo necesito para tomar agua. O sea, yo que defiendo la pobreza, yo que defiendo la inutilidad de las cosas materiales y ando con la totumita y vea que este niño agarra el agua con las manos. Había otro que estaba comiendo unas lentejas que era como la comida de los pobres en Atenas, las lentejitas, y se le partió el plato. Se le partió el plato y entonces él lo que hizo fue que como tenía un pan, lo abrió y en medio del pan echó las lentejas. Entonces dice Dios, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo no necesito ni siquiera el platico, ni la tutuna, ¿a qué? O sea, pero Julián, en este momento, en la vida que llevamos, en este momento moderno, necesitamos muchos Diógenes para que nos enseñe sobre que el consumismo nos llega a nada. Hombre, yo no sé cómo será el audio de allá afuera para los que nos escuchan en la red, pero nos dicen que necesitamos muchos Diógenes hoy en día. A mí ese pensamiento me parece muy bonito. Diógenes estaría muerto de risa de nosotros. Pero, es más, ya se hubiera levantado y se hubiera ido, porque le hubiera parecido que esto es una estupidez. Claro. Pero, o sea, no, claro, yo también lo creo así porque soy medio, yo no sé ni cómo decirlo, como medio crédulo será o algo así. Yo también pienso que necesitamos Diógenes. Pero es muy difícil ser Diógenes hoy. Imagínense que para hacer lo que estamos haciendo necesitamos este artefacto tecnológico que no es natural, que podemos vivir sensatamente sin necesidad de nunca usar un aparato de estos. Por ejemplo, yo viví como ponle unos 30 años sin celular, no existían. Y yo pude sobrevivir hasta el día de hoy sin necesidad del celular. Pero vea que incluso para hacer esto tenemos que darle una cachetada a Diógenes y decirle, vea, necesitamos cosas. Entonces, sí. O sea, lo bacano de la filosofía es encontrar todos estos ejemplos, y el de Diógenes es maravilloso y genial. Además, yo soy un fan así de esos locos y desesperados de Diógenes, aunque no lo puedo seguir a pie juntillas como dirían los españoles, pero claro, necesitamos un Diógenes o varios o muchos, pero no podemos sustraernos de nuestra realidad como personas modernas. Y la idea es que no nos volvamos locos y nos obsesionemos con Diógenes y entonces vamos a salir desnudos por la vida de aquí en adelante, porque primero nos van a encerrar y segundo nos van a drogar para que no digamos tanta estupidez, pero sí podemos llegar a una especie de acuerdo, a una especie de encuentro entre Diógenes y nosotros como personas modernas y decir, ¿saben qué? Yo necesito el celular, pero no lo necesito tal vez todo el día. Pero sí se pueden hacer muchas cosas que hubieran Diógenes. Muchos ejemplos ahí, para ejemplos de vida, por ejemplo. Yo para qué 5 carros y apenas voy a usar uno, para qué tengo 10 pares de zapatos y apenas voy a usar uno. Se pueden aplicar muchas cosas. Ahora se están aplicando muchas cosas como ambientales y todo eso, pero yo creo que ya es demasiado tarde, porque ya este mundo ya el calentamiento global y todo eso nos está matando. Yo creo que ya es muy tarde para salvarnos. Bueno, esa es una visión bastante oscura de la vida humana. Yo puedo conceder hasta cierto punto eso. Yo también pienso que ya vamos tarde para montarnos al bus de la preservación de la vida, porque ya el bus está como a 30 por hora y nosotros al trote de ¡hey, pare! Pero
Pero Diógenes, por ejemplo, diría, no, si podemos transformar la vida. O sea, el cinismo que nos tira Diógenes a la cara es, nos podemos transformar, podemos ser personas autosuficientes, podemos vivir bien, pero entonces hay que transformarnos, evidentemente, o sea, hay que actuar. Diógenes no era tanta palabrería, sino de hechos. Entonces por eso él cambia, por eso él abandona la vida ciudadana como se conocía en ese momento y dice, no, hay que ponerle de ejemplo un animal para ver si la gente pronto reacciona. Entonces por eso él se vuelve así. Él se toma muy en serio el apodo que le ponen del perro. Una de las cosas que él decía, yo al que me alimenta, yo lo halago, al que me ignora, yo le ladro, y al que no me quiere, pues yo lo muerdo. Así lo decía él, más o menos era el asunto. Él se tomaba, y él le tiraba duro a los filósofos, a la gente importante, pero también a la gente del común. Porque en ese tiempo le podían decir, es el rey, pero el rey del cinismo, porque le decía cualquier cosa a la gente así despotamente. Sí, es que Diógenes no tenía filtros. Diógenes, hoy yo creo que todos hemos escuchado una frase que es políticamente correcto, lo políticamente correcto. O sea que moderamos nuestros comentarios para ser políticamente correctos y no ofender a los demás. Diógenes decía, perdón, hay que ofenderlos, hay que tirarles sus verdades en la cara. O sea, si usted es un imbécil, hay que decirle imbécil en la cara, y ojalá con saliva y todo que le caiga enfrente, o sea, para que sepa. De hecho, otra de las anécdotas de Diógenes es que un día fue invitado a comer a la casa de una persona muy adinerada, y el tipo durante la comida pasó presumiendo su casa y lo limpia que era, lo pulcro y lo organizado que estaba todo, y todo el tiempo era como, mi casa está súper limpia, mi casa está súper ordenada, súper organizada, y en un momento Diógenes le tira un gargajo, unas cupazas malucas a la cara del tipo. ¿Cómo sería tremendo? Entonces, claro, o sea, y Diógenes, ¿y por qué hace eso? Qué pena, pero es que el único lugar sucio que encontré fue ese para poder escupir. Como su casa está tan limpia, lo único sucio era usted, entonces por él, para poder escupirte tenía que ser ahí. Así era Diógenes, él era así, vamos a hacer. Diógenes un día, hablando con filósofos muy interesantes de esa época, uno de ellos Parménides, que de pronto algún día lo vamos a tratar acá, si esto progresa, que ojalá que sí. Eso, moral muchacho. Entonces, Parménides, le llenamos esta plata. eso, vamos a implementar el sistema de la pirámide filosófica. Para la próxima semana cada uno trae 2 invitados. Sí. Fuerte, o sea. Sí, listo. Hipólita. Sí, Hipólita, vinito. Claro, me faltaba más. El banquete de Platón es un montón de tipos embriagándose y comiéndose mientras hacen filosofía sobre el amor. Eso es el banquete de Platón, para que sepan ustedes la relación con el licor. Entonces, volviendo al asunto de Parménides, Parménides sostenía que el movimiento no existe, que en realidad en este mundo nada se mueve. Entonces el tipo dice, Diógenes dice, ¿cómo así que nada se mueve? Se levantó y se fue. Ahí tenemos movimiento. Ya nos llegó otro invitado, moral. Los cinco de acá y los 3 del Facebook, ya moral. Se llena. No, quórum. Estamos a reventar gente. La próxima vamos a hacer, el próximo streaming lo vamos a hacer separa tu. Vamos a darle unos pelitas mientras terminan de sonar los inventos modernos.
Entonces, el asunto es ese. Diógenes no era tanto de palabras, sino de acción. Era con el ejemplo. Y por eso él toma la decisión de vivir así. Por eso es despojarse de todo lo que no es natural en el ser humano, de todo lo que no es vital. Ese es el Diógenes histórico, y pues, yo no sé, o sea, no sé si existe en el mundo un Diógenes moderno. Puede que sí, hay mucha gente rayada en esta vida y no las conocemos a todas, pero bacano saberlo, aunque dudo que pueda llegar a esos alcances. Pero tenemos todo eso, o sea, el cinismo te dice, vos podés ser una persona libre, vos podés ser una persona autosuficiente, y eso te puede conducir a ser una persona feliz. Pero eso no se logra diciendo, publicando cositas en el estado del WhatsApp y en el Instagram de una frase de felicidad y una foto mía tomando tinto. Pues no, eso no funciona. O sea, hay que salir y ser autosuficiente. Y para poder ser autosuficiente hay que despojarse de muchas cosas. Diógenes se despojó de la ropa, se despojó del dinero, de los honores, de los títulos, de los rótulos. Claro, las etiquetas son importantísimas. Hoy nosotros vivimos en una sociedad de etiquetas. Hoy es el señor fulano, el doctor fulano, y estamos llenos de doctores que... Y que vos no sabes quién soy yo, se salen a uno con los tiros. No, eso pero ¿saben? Vea, esa colombianada del no sabes quién soy yo, sería muy genial si no se usara como insulto. Porque es que, por ejemplo, yo les digo, es que ustedes no saben quién soy yo, pero también les digo, yo tampoco sé quién soy. O sea, estoy al mismo nivel de ustedes. O sea, hace 2000 y pico de años lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo, lo leyó en el frontis del oráculo de Delfos. Que el oráculo de Delfos, vamos a tirarle otro poquito, uno se va yendo a la mierda con esas cosas, pero también vienen al caso. Habían como unas 120 frases en el oráculo de Delfos, como come más ensalada, como más ejercicio, pero la que pasó a la historia fue conócete a ti mismo, ¿no? De pronto a la gente en esa época no le gustaba comer sano, o no le gustaba hacer tanto ejercicio, cosas así, pero eran más de 100 frases. Hoy en día también esa frase es muy particular, porque conócete a ti mismo, porque hay mucha gente que tiene la máscara, son postizos, no hay mucho postizo en este mundo, Claro. Porque es pura apariencia. Dame un segundito, ya te comento algo sobre eso. Un oráculo era un lugar sagrado en el que se invocaba la presencia de un Dios que respondía preguntas a las personas que lo iban a consultar a través de sacerdotisas o sacerdotes. El de Delfos era el más famoso de la antigüedad. Habían unas sacerdotisas que entraban en trance, posiblemente se drogaban con alguna hierba o alguna infusión o algo así, y ese trance les permitía escuchar lo que el dios respondía. En Delfos era Apolo, el oráculo de Delfos era el oráculo del dios Apolo. Entonces yo llegaba y hacía una pregunta al dios, la sacerdotisa por decirlo de alguna forma, le traducía a ese dios mi pregunta, ese dios la respondía y ella me traducía a mí la respuesta. Lo que pasa es que las respuestas de los oráculos, lo que les había dicho ahora, eran medio chafas, medio así de pillo, o sea, como que te digo una partecita, la otra la descubrís vos, te lo digo así como medio el lenguaje velado. O sea, para que te equivoques, para que tengas la oportunidad de equivocarte con mi respuesta.
Por ejemplo, una vez un rey muy poderoso fue al oráculo a preguntar: si yo le hago la guerra a este otro rey que es igual de poderoso a mí, ¿voy a ganar o voy a perder? ¿Debo hacer la guerra o no debo hacer la guerra? Y el oráculo respondió: si vas a la guerra, un rey poderoso va a perder su reino. El tipo interpretó la respuesta como que su enemigo iba a perder, y efectivamente se fue a la guerra, y él fue el que perdió la guerra. Él era el rey poderoso. Entonces las respuestas de los oráculos eran así, de ese tipo. Era como que te digo las cosas, pero vos verás como, o sea, Usted verá. tenés que usar sabiduría para poder entenderlo. Entonces, eso es lo que hace Diógenes. Diógenes se da cuenta con su sabiduría que la vida humana no es todo lo que pretendíamos que fuera en ese momento y hoy también. Diógenes, por ejemplo, preguntaba por qué las cosas más baratas cuestan más y las más caras, o las que deberían ser más costosas, son las que valen menos. Diógenes decía: una estatua en esa época creo que costaba como 30.000 dracmas o algo así, que era la moneda de su momento. Una estatua costaba mucho, pero harina para hacer una arepita costaba casi nada. Entonces la arepa te alimenta y te mantiene con vida, o sea, es tu comida, y eso no cuesta nada. Y una estatua, o sea, ¿de qué te sirve? Y cuesta más la estatua que la comida, ¿cómo es posible? Entonces, esas eran las críticas que nos hacía, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene la gente en la cabeza con el asunto del dinero y con el asunto de las posesiones materiales? El cinismo helénico entendido así es: ¿vos cómo estás viviendo finalmente? Yo creo que podemos dejar esa pregunta ahí para que Yago pase con el temita que va. Con un temita. Bueno, está bien. Eso, para que Yago por Facebook le diga: papá, estoy triunfando. Ah, qué bien. Pregunta referente a lo que usted está hablando ahí, uno puede intervenir. Claro, Sí, claro. todo lo que quiera. Puede comentar, Y preguntar, mire que uno puede preguntar cosas interesantes que uno no entiende y él se las explica. todo lo que se Yo tenía dos, pero para dentro de 8 días. Ah, bueno. Oiga, Oiga, esto todavía no termina. hay un método muy bueno. Vamos, Porque es la dice- mitad. Dentro de 8 días hay que traer ya 2 personas cada los que estamos aquí. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Ah, bueno, bueno. Bueno. Me adelanté. Bueno, para los que apenas llegaron, para contarles que estamos hablando de Diógenes, reflexionando sobre Diógenes. Diógenes es un señor pues, que vivió en el mundo griego y que nos hace reflexionar de muchas cosas, y dentro de eso pues yo, como por tratar de colaborar también a través de este tema surge también de esa necesidad de querer decir como ¿qué es esto? ¿Qué es ser normal? Dentro de una sociedad, ¿qué es ser normal? O sea, cuando vos decís estoy dentro del canon, o de verdad pues como mi naturaleza también tiene algo de singular, por decir así. Entonces este temita surge también de esa pregunta de como a mí no me digan que yo soy normal, porque yo he navegado en las profundidades de mi ser y he conocido también qué es la incertidumbre, y eso también lo lleva a un autodescubrimiento. O sea, no conformarse con lo que es un rótulo, que es lo que nos invita también Diógenes, ¿sí o no? Y no me vengan a decir que yo soy alguien normal, porque ando delirando en todas partes de esta realidad.
muchos colores, de puntos desvanecer. Algunos me buscan algo en el cerebro y otros me hablan de más allá. Sé que tú los puedes ver, pero no quieres, no paran de andar señalando y solo tienes que ser vos. Sí, no es normal. ¿Cierto, Julián? Cuando Vamos, ustedes estoy hablan- triunfando en vez de decir así, hombre. Claro, tenía que decirlo. Claro, no el digo. chiste. Hola, buenas noches. Yo quiero hacerle un tributo a Diógenes diciéndole un poema del señor Servilio Casanova Pestana. Y dice así: Diógenes, Quinos, Diógenes, así te llamaron las gentes de tu tiempo, pura envidia, recelo quizás, hacia una libertad que no se entiende de la misma manera en que los demás la entendían. Siempre lo mismo, la misma matraca de siempre, siempre en la cerca, vivir dentro del rebaño, pero filosofar con el ejemplo, tener el coraje de echarse el culo al aire, de vivir en tinajas de barro y dejar libre el pensamiento sin que éste trafique con las multas del tráfico. Eso es otra cosa. Decir que no, aparta, no me quites el sol, decírtelo a un gran hombre o al último petímetre que se acerca, decirle no con mentiras, con cinismo, con maletines de retórica, así no, aparta, aparta, apártate de mí, que me robas el sol. Eso, Aleja, estás triunfando, ahí viene tu mamá. Bueno, volvemos, yo me refresco un poquito. Listo, entonces primero ya conocieron a los otros dos compañeros del Vicio de Pensar. La canción es autoría de Yago. Le faltó decir, darse sus créditos, que eso es muy importante también. El talento hay que reconocerlo. Y las preguntas de una vez. Si tenés alguna cosa, de una. Inquietudes, papá. Claro. La primera, referente a la frase, usted no sabe quién soy yo. Muchas veces se lo decimos a una persona que tiene poco cacumen. Entonces, con esa frase, muchas veces le hacemos bajar la moral. Esa es la inquietud mía ahí. Porque por lo general, no todos sabemos entender esa frase. Como usted dijo ahorita, muchas veces las personas lo hacen con segunda intención. Como si pudieran, vamos a dar un caso concreto. Si yo tengo sentimiento, usted no sabe quién soy yo. Como si yo mandara la manada. Y Claro. si yo le digo en un tono, la otra persona le puede achicocalar. No, este tiene voz de mando, por decir algo. No, es que, o sea, de hecho es así. Nosotros, yo creo que tenemos cualquier cantidad de ejemplos en los que siempre esa frase la hemos escuchado en tono amenazante. Es como, claro, es como para darnos como
Sí, yo usaría más bien como... Sí, claro, vea, es una muestra, sí, es una muestra vulgar de poder que muchas veces ni siquiera tenemos. Es para sentirnos superiores a una persona que básicamente es un otro yo. O sea, que si nos medimos en cuanto a humanidad, pues la diferencia entre nosotros es muy básica y es muy simple, porque o sea, nos hemos contentado con sentirnos diferentes porque somos más altos, más flacos, más pálidos, porque tenemos más dinero, por cosas que son muy básicas, como lo podría decir, por ejemplo, Diógenes. Pero en el fondo, pues, una persona es una persona. Y en ese sentido, la intención de ese usted no sabe quién soy yo como amenaza, como intento de hacerme superior a otro, pues no tiene razón de ser. Por eso, por eso yo lo decía, o sea, ustedes no saben quién soy yo tampoco sé quién soy yo, es que estamos en el mismo nivel, estamos iguales. Somos personas que estamos intentando aprender a vivir mientras estamos viviendo. Y por ahí decían, y cuando uno aprende a vivir ya se tiene que morir, entonces no hay gran diferencia. Pues la vida nos enseña de alguna manera lecciones todos los días y uno es como el estudiante perezoso, el estudiante vago. Yo fui uno de esos que deja todo para final de año y, y a la carrera ya trata como de enmendar la situación y de ganar el año. Entonces, cuando uno ya siente que le está llegando la hora, entonces vamos a enmendar todo lo que yo no aprendí, todo lo que hice mal, a buscar a la gente que herí, a buscar a la gente que fastidié. Y antes de irme, a ponerme, digamos, en paz con todos ellos, pero eso no tiene pues como sentido. Pero los seres humanos somos así, o sea, dejamos todo para el final. Y los colombianos tenemos también la fama de dejar todo, de procrastinar, dejar todo para después. Porque entre otras cosas, vivimos con la idea de que no nos vamos a morir. Y cuando pensamos en que vamos a morir, pensamos que eso es más adelante, que eso es después, que eso todavía no. Yo todavía me siento joven, yo todavía... No, yo todavía no, a mí no me toca. Entonces por eso casi siempre el final de la vida nos agarra desprevenidos y nos agarra sin haber aprendido mucho sobre la vida. Ese es el asunto. Y por ejemplo, la filosofía siempre se ha visto, y no como una cosa elitista, como algo de los claustros universitarios, de gente que se dedicó toda su vida a pensar y a exponer ideas extrañas con palabras complicadas, no. La filosofía básicamente es una preparación para la muerte. La filosofía básicamente es una forma de recordar, y te vas a morir. Entonces, a partir de tener clara esa idea de que nos vamos a morir, empecemos a construir una vida con sentido, empecemos a darle un sentido valioso a la vida que vamos llevando. Para eso sirve la filosofía, para eso nos sirve a todos conversar, compartir la palabra, y eso es hacer filosofía. Hay que sacarla de los claustros. Podríamos terminar con una anécdota de Diógenes, por favor. Claro, sí, es bueno que me vayan ayudando con el tiempo porque no soy consciente de eso sin estos aparaticos modernos. Vean, sí, va, yo les voy a contar un par así rápidamente que me gustan mucho. La la que vos decís es que Diógenes se iba al ágora a caminar
a pleno día al ágora, como a la plaza de Atenas, en pleno día, con toda la luz del sol, con una lámpara encendida, y empezaba a caminar entre la gente y a decirle: estoy buscando a un hombre, pero no lo encuentro. El asunto es que él decía: estoy buscando a un hombre de verdad, o sea, digamos, en esa época hombre, hoy en día digamos persona, o sea, hombres, mujeres, por igual. Y el asunto era buscar a una persona, para él era una persona íntegra. ¿Eso qué significaba? Que fuera autosuficiente, que fuera productiva, que fuera feliz. Y eso no lo encontraba, porque como ya les he venido contando, como hemos conversado acá, pues la gente estaba entretenida con el asunto del dinero, con el asunto de las posesiones, con el asunto de los títulos, con el asunto de la política y de un montón de cosas que no hacían parte de lo que se entendía por naturaleza humana. Entonces, por eso él nunca encontró una persona, o sea, desprovista de todas las cosas superficiales que tenemos. Hoy en día podemos decir: ¿será que podemos encontrar a una persona en esos términos de Diógenes? Y la otra anécdota así más rápida es que había otro filósofo que le gustaba vivir de la adulación. Entonces él se arrimaba a los políticos más importantes, más poderosos, y era lambón, para ponerlo en términos colombianos. Entonces él comía muy bien, tenía dinero porque le daban la liguita. Y un día le dijo a Diógenes: Diógenes, si vos fueras más adulador, no tendrías que comer tantas lentejas. Ya les había comentado que las lentejas eran la comida de los más pobres. Y Diógenes le dice: pues si vos comieras más lentejas, no tendrías que ser tan lambón con los políticos. Ese era Diógenes. Ahí está, muchachos, pues para pensarlo, para darle vueltas al cinismo helénico. Viene, por ahí quedamos en Epicuro, ¿sí o no? En el ciclo de charlas helénicas con el vicio de pensar, en su consultorio filosófico, vamos a echar la carreta completa. ¿Cómo es? Traiga sus dudas y multiplíquelas. De eso se trata. Juli, por acá Sandra Córdoba decía ahorita cuando estabas hablando que era como una preparación para la muerte de la filosofía y todo Sí. esto. Dice, muy cercano a las ideologías y culturas orientales, siempre preparados para este momento y haciéndolo parte de sus vidas. Era como un comentario que hacía ella también. Y muy bacano ese comentario, porque nosotros como personas occidentales creemos que el mundo surgió en Occidente. A nosotros nos educaron pensando que el mundo nació en Grecia, pero cuando en Grecia vivía Diógenes y pasaban todas estas cosas, en el resto del mundo también estaban pasando cosas, también habían filosofías, sistemas de pensamiento, también habían un montón de realidades que desconocemos porque así nos educaron pensando que nosotros somos el centro del mundo. Pero claro, el taoísmo, el sintoísmo, el budismo son sistemas de pensamiento que nos preparan para el momento de la muerte. Y muy geniales. De hecho, muchos filósofos de esa época helénica estudiaron en Oriente. Alejandro Magno llegó a Oriente, llegó hasta la India y también se interesó por conocer todo esto. Entonces, listo, se nos viene Epicuro. Ya les vamos a ir rotando publicidad, conviden gente, hagan preguntas, digan blasfemias, lo que se les ocurra, que para eso estamos todos. Vamos a aprender y a desaprender también, sobre todo a desaprender, que es más genial y es más importante. No podemos seguir viviendo con la idea de que nos las sabemos todas.
el colombiano no es el más vivo, el colombiano no es el más sabio, dejemos todas esas colombianadas atrás en los libros de historia, porque hay que manejar la humildad y hay que aprender. Entonces se nos viene Epicuro, muchas gracias por estar, por compartir, esperamos más de ustedes la próxima semana y miércoles, todos los miércoles 6 de la tarde. Listo. Bueno. No, sí, y al streaming también, que se unan con gente. Listo, muchas gracias, parceros, muchas gracias.